¿Qué tal mi gente de YouTube? Los saluda Homer Luis el investigador. Y hoy quiero hablar sobre el tema de moda hoy en Twitter, tendencia a nivel nacional, no sobre el coronavirus, que es lo que abunda todos estos días en redes sociales y en las noticias de todo el mundo, sino el nuevo rifirrafe entre el senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, y el señor Álvaro Uribe Vélez, jefe del Partido Centro Democrático. Todo inició hace unos días cuando el señor Gustavo Petro le pidió la renuncia a la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué razón? Porque el hermano Bernardo Ramírez hace 23 años fue capturado por tráfico de heroínas y pagó una pena de 4 años en los Estados Unidos. Y que por esas denuncias de Gustavo Petro pagaron una fianza de $150.000 para liberarlo al hermano de la actual vicepresidenta, capturado por heroína. Entonces, a raíz de eso, la semana pasada había una tendencia en Twitter por el señor Jaime Arizabaleta, que es un columnista del diario Los Irreverentes y que se hace llamar también directivo del Centro Democrático. Crearon esa tendencia Petro, mandadero de Escobar, en lo que dice que Petro no tiene que hablar de narcotráfico ni pedirle la renuncia a la actual vicepresidenta del país, porque el M-19, el grupo al cual perteneció Gustavo Petro, salió con Pablo Escobar y, como bien sabido, le pagaron unos millones de dólares para participar en la toma del Palacio de Justicia, de que Petro estuvo ahí, de que secuestró, de que torturó, asesinó cuando fue militante del partido M-19. Entonces se creó esa tendencia Petro, mandadero de Escobar, a lo cual Petro respondió que el que tiene que responder por eso es el señor Uribe, y en este caso el papá de Álvaro Uribe, que fue que encontraron un helicóptero en Tranquilandia, uno de los laboratorios más grandes de drogas, que fue desmantelado en 1984 en las selvas colombianas. A raíz de eso, el día de ayer, 14 de junio, se cumplían 37 años del asesinato del señor Alberto Uribe Sierra, que supuestamente fue asesinado por la FARC, padre del actual senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo que Petro dijo: el helicóptero fue encontrado, pertenecía al papá de Uribe. El primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, está en el Centro Democrático, no está en el Partido de la Colombia Humana. A raíz de eso, Uribe hoy trinó sobre Gustavo Petro diciendo que era un cobarde, difamador y enredador de la ciudadanía, que ojalá él fuera como fue su papá. Entonces se ha convertido en tendencia hoy ese rifirrafe entre Petro y Uribe, nuevamente a lo largo de toda la carrera política, desde que Gustavo Petro empezó a denunciar por allá en el 2006 los vínculos de los paramilitares con la política colombiana. Entonces, iniciamos hablando sobre este tema, del rifirrafe que hay en Twitter, la tendencia en Twitter, la nueva disputa entre Petro y Uribe, en este caso, refiriéndose a lo del papá de Uribe, Alberto Uribe Sierra, que se cumplieron 37 años de su asesinato, supuestamente por la guerrilla de la FARC. Entonces, empezamos cómo actúan esas bodegas uribistas. Las bodegas uribistas son pagadas con los impuestos de todos nosotros, porque son pagadas con recursos de la nación, que entre esos estuvo la señora Claudia Bustamante, que hoy actualmente es cónsul en los Estados Unidos, un señor Víctor Muñoz, alto consejero presidencial. Entonces esas bodeguitas uribistas se crean y empiezan a posicionar en Twitter hashtag tendencias para atacar políticos, atacar opositores, atacar medios de comunicación, periodistas, y en este caso, como se creó el hashtag Petro Mandadero de Escobar. Empecemos a desvirtuar algunas cosas. Cuando el M-19, sí, Escobar le pagó un dinero para que se tomara el Palacio de Justicia, porque él tenía interés de que cuando el Palacio de Justicia se quemara, desaparecieran expedientes, que cuando eso la Corte estaba estudiando el tratado de extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, Gustavo Petro estaba preso en el Cantón Norte, siendo torturado por militares. Lo habían capturado unos 2 meses antes en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, que eso es afuera de Bogotá. Entonces Petro
no participó en la toma del Palacio de Justicia, cuando el M-19 se lo tomó. Otra cosa que hay que aclarar, cuando el señor Rodrigo Lara Bonilla fue nombrado ministro de Justicia en 1983, que le quitaron muchas licencias a muchos aviones, se encontraron que durante la Aerocivil había sido permisiva con muchas licencias que le entregaron a muchos narcos para exportar droga hacia los Estados Unidos. Cuando Uribe fue director del Aerocivil desde 1980 hasta 1982, muchas de esas licencias fueron a parar a manos de narcotraficantes en licencia de avionetas. En 1984, siendo Rodrigo Lara Bonilla todavía ministro de Justicia, el señor Jaime Ramírez Gómez, director de la Policía Antinarcótico, desmantelaron Tranquilandia, que era el laboratorio más grande de cocaína en el mundo en ese entonces, ubicado en las selvas colombianas. Ahí encontraron un helicóptero HK 2707X, que era de propiedad del señor Alberto Uribe Sierra, papá de Álvaro Uribe Vélez. Entonces eso fue lo que Petro le dijo a Uribe. El helicóptero que encontraron en Tranquilandia no era de mi papá. El señor José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar, no está en mi partido, está en el partido suyo. Entonces ese es el rifirrafe que hay actualmente en las redes sociales. Y eso había que aclararlo, de que Petro no participó en la toma del Palacio de Justicia, estaba preso y estaba siendo torturado por el ejército en ese entonces. Entonces eso sigue la tendencia hoy en Twitter y sigue ese rifirrafe político entre Uribe y entre Gustavo Petro. Bueno, gente de YouTube, quería hablar un poco sobre el rifirrafe que hay entre Petro y Uribe por lo que sucedió con el papá de Uribe hace 37 años, que lo asesinaron supuestamente la FARC, encontraron un helicóptero en los laboratorios de Tranquilandia, propiedad del papá de Uribe, y que Petro no participó cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones y compartan los videos.